En cuanto a la exportación de bienes y servicios, para el análisis de esta variable tomaremos todo el periodo en su conjunto, ya que no se ven periodos muy relevantes, sino una gráfica de crecimiento continuo y estable. Esta es nuestra tabla del análisis descriptivo. Vemos como la media y la mediana son próximas, lo que nos hace ver que la media es una muy buena medida de centralidad. La desviación típica y la varianza tienen valores bajos, lo que nos quiere decir que es una variable homogénea, con crecimiento controlado. Para la kurtosis y la simetría nos apoyaremos en nuestro histograma de frecuencias. El coeficiente de asimetría próximo a cero positivo nos dice que las exportaciones están centradas en valores bajos, derecha del gráfico, y la kurtosis negativa nos lleva a decir que son valores con poca frecuencia según va aumentando su valor. Sin embargo, observamos que hay una parte del gráfico que guarda simetría, la parte izquierda del gráfico, pudiendo hablar así de una simetría para valores superiores a los 302.000 millones de dólares, lo que nos dice que hay un crecimiento homogéneo de las exportaciones. Analizando las variables independientemente podemos llegar a la conclusión que ambas son crecientes. Como podemos ver en el diagrama de dispersión que se muestra más adelante, tenemos en el eje de ordenadas la exportación de armas y en el eje de abscisas la exportación de bienes y servicios. La recta de regresión que aparece es para obtener un dato de la exportación de bienes y servicios, dando uno de la exportación de armas. Aquí tenemos el gráfico. Tanto el coeficiente de correlación R como el coeficiente de Pearson, R al cuadrado, nos demuestran una relación directa a simple vista, pero con bastantes datos atípicos que influyen notablemente en la interpretación de los datos. De estos datos podemos sacar la conclusión de que tiene una relación muy directa, pero la exportación de armas, al ser un mercado muy de situación puntuales, puede dar la apariencia de que no hay relación. Analizando la metadata vemos cómo hay años que la exportación de armas supone un 30% de la exportación total de bienes y servicios, llegando a los 320 millones de dólares en 1981. Este es el diagrama de dispersión junto con la recta de regresión y sobre X. Y estos son los datos del análisis descriptivo bidimensional. A continuación, hacemos el análisis inferencial. En este análisis compararemos cada variable por separado a partir de los histogramas que se han creado en los apartados anteriores. El objetivo es comparar nuestra distribución de frecuencias de cada variable con una curva de una distribución normal generada a partir de la media y la desviación típica de cada variable. A nuestra curva con los datos utilizados en el apartado anterior la llamaremos curva observada, y a la curva generada con la media y la varianza, curva esperada. Con este estudio lo que veremos es cómo de cerca está nuestra distribución respecto a una distribución normal. Para llegar hasta aquí haremos la prueba de chi cuadrado, que nos dice lo siguiente. Esta es la fórmula utilizada para el test de chi cuadrado, la que podemos ver arriba. Chi cuadrado es el valor de aproximación entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada. O sub i es la frecuencia observada, e sub i es la frecuencia esperada, n es el número de datos y p sub i es e sub i, la frecuencia esperada, entre n, entre los datos. Este valor corresponde al área que forman las curvas representadas cuando se cruza una con otra. Aquí podemos ver la gráfica donde se muestra el área que corresponde a la diferencia de frecuencias observada y esperada. Exportación de armas. El análisis inferencial. Para la exportación de armas vemos cómo los datos de frecuencia se acumulan al principio de la tabla, lo que quiere decir que prevalecen los años con un nivel de exportación baja. Los datos de la media y desviación típica nos dan información acerca de su crecimiento y la evolución de los datos. Como hemos dicho en apartados anteriores, la exportación de armas es creciente a lo largo de los años, pero tiene una variabilidad poco predecible, ya que tenemos años de exportaciones muy altas seguidos de años con exportaciones muy bajas. Esto puede ser uno de los motivos por lo que nuestra curva, frecuencia observada, tenga una apariencia similar en un 80,30% con la curva esperada, frecuencia esperada. Sobre la tabla vemos que la relación que existe entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada, casilla sombreada en amarillo, es mucho mayor que nuestro test de chi. Podemos decir, por tanto, que no se cumple la condición de chi cuadrado para nuestra variable. Esta es la gráfica donde se muestran las curvas de frecuencia observada y frecuencia esperada, y los datos utilizados para la curva de frecuencia esperada. En cuanto al análisis inferencial de la exportación de bienes y servicios, esta muestra una distribución de frecuencias parecida a la exportación de armas, teniendo las frecuencias más altas en los valores más bajos. Si comparamos las dos gráficas, vemos cómo la zona central, en donde se encuentra la mayor
Diferencia entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada, siendo la primera mucho más baja que la creada con los datos de la media y desviación típica. El valor para cuantificar esta similitud entre gráficas es de un 34%, valor mucho mayor que el de la prueba del chi, la cual nos dice que no se cumple la condición de chi cuadrado para nuestra distribución de datos. Esta es la tabla que recoge los datos necesarios para nuestra prueba de chi cuadrado. Y esta es la gráfica donde se muestran las curvas de frecuencia observada y frecuencia esperada y los datos utilizados para la curva de frecuencia esperada. El análisis ANOVA consiste en comparar dos o más muestras de una misma población, comparando su varianza. Para esta prueba hemos comparado los 4 periodos de exportaciones de armas que anteriormente hemos analizado. En lo que a exportaciones de bienes y servicios se refiere, hemos tomado dos muestras, una de ellas con una progresión continua y otra muestra que incluye un periodo de crisis. Para el desarrollo de la prueba ANOVA hemos utilizado dos herramientas distintas. Primero, hemos utilizado nuestros conocimientos de estadística aplicados en Excel para conseguir nuestra prueba de Fisher y a continuación comprobar nuestro dato con la tabla de Fisher. Estos son los resultados finales de la prueba ANOVA de las muestras de la variable exportación de bienes y servicios. La otra variable que hemos utilizado para la prueba ha sido el módulo que nos facilita Excel para el análisis de datos analizando la varianza de un factor. Y aquí podemos observar los resultados obtenidos de la prueba ANOVA mediante la herramienta que nos facilita Excel. Exportación de armas. Para esta variable tomamos los 4 periodos que ya habíamos dividido anteriormente. A la hora de elegir nuestras muestras, pensamos que eran periodos de tiempo en los que había un conflicto bélico, el cual era siempre igual, una subida muy rápida de esas exportaciones para luego descender durante un tiempo con alguna subida no muy notable. Visto desde el punto de vista de la prueba ANOVA, queremos saber si nuestras muestras tienen una relación en base a su varianza, es decir, a cómo han ido progresando en función de su variabilidad. Lo primero en lo que nos hemos fijado han sido en las medias, lo que nos muestra que son muestras tomadas de una población que ha tenido un crecimiento exponencial. A continuación se muestran las tablas de los periodos tomados, donde se puede apreciar claramente que guardan la misma forma a grandes rasgos. Los datos de los que vamos a partir para nuestra prueba ANOVA son los siguientes. Y los datos necesarios. Los resultados finales tras todo el desarrollo de las tablas son estos. Los resultados no son los esperados, ya que pensábamos que iba a salir un dato más aproximado, pero analizando los datos detenidamente vemos que las medias son muy dispares. Otro motivo puede ser que la relación media-varianza de cada muestra por separado estén también muy alejadas. Esto nos lleva a decir que nuestros periodos no tienen ninguna relación entre ellos, en lo que a su progreso se refiere. También nos llama la atención cómo haciendo la prueba del análisis de la varianza de un factor, herramienta que nos facilita Excel, nos da un dato todavía peor, que es este. Una de las razones por las que la prueba mediante Excel nos da un dato más negativo aún es porque no procesa bien el número de datos n, por lo tanto no trabaja con los mismos grados de libertad, aunque luego nuestro valor de la tabla de Fisher, es decir, nuestro valor crítico de f, sí devuelve el mismo. Exportación de bienes y servicios. Para la exportación de bienes y servicios hemos comparado dos muestras, una que contiene un periodo de crisis de 2004 a 2013 y un periodo de crecimiento continuo y estable del 94 a 2004. Tras realizar todas las tablas con los cálculos necesarios para obtener nuestro dato de la prueba de Fisher, tenemos los siguientes resultados. Los resultados de nuestra prueba nos dicen que muchas muestras no son nada parecidas para ser de la misma población. Sin embargo, en esta prueba nos da un dato 8 puntos mayor que el dato de la tabla de Fisher, mientras que en la prueba anterior estaba 15 puntos por encima. En este análisis vemos como las medias de las muestras son muy dispares también, cerca del 50%. Factor importante para que se cumpla nuestra hipótesis. Otro dato que nos hace dudar para que se cumpla nuestra hipótesis son las varianzas, también muy diferentes entre ellas. Cuando hemos hecho el análisis de la varianza de un factor mediante la herramienta del análisis de datos Excel, nos ha dado un dato muy elevado también, por lo que nos reafirma que nuestras muestras no tienen una buena relación en cuanto a variabilidad. Estos son los datos obtenidos de la prueba ANOVA mediante la herramienta de Excel. Y aquí tenemos la tabla de Fisher para un valor crítico alfa igual a 0,05. Muchas gracias por la atención.